El terrorista no solo instrumenta al hombre, sino también a Dios, haciendo de él un ídolo, del cual se sirve para sus propios objetivos. El terrorismo se basa en el desprecio del hombre. Precisamente por eso, no solo comete crímenes intolerables, sino que en sí mismo, cuando recurre al terror como estrategia política y económica, es un auténtico crimen contra la humanidad. Dentro de esta orgía de violencia, quiero destacar que fui objeto de 6 atentados contra mi vida, los cuales llegaron a materializarse, sin que, gracias a Dios, cumplieran con su cometido. El primero de ellos, ocurrido el 16 de marzo de 1976, fue comandado por Berbisky, el perro, quien resultó posteriormente enjuiciado severamente por la dirigencia de la organización Montoneros en razón de haber abandonado el lugar de los hechos sin haber comprobado previamente los resultados de la operación y fundamentalmente haber cubierto la retirada del personal participante. La legítima defensa. En el mes de enero de 1975, la señora de Perón dictó un decreto por medio del cual ordenaba el empleo de las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo hasta su aniquilamiento, pero geográficamente limitado a una zona de operaciones en la provincia de Tucumán. Para entonces el país vivía un clima agobiante, signado por la angustia que soportaba la sociedad ante la dimensión que adquiría día a día la agresión terrorista. Ante ese desasosiego y la radicalización que adquiría el enfrentamiento iniciado por los grupos terroristas, en los primeros días del mes de octubre de 1975, el doctor Luder, provisionalmente a cargo de la presidencia de la Nación, la señora de Perón se encontraba en Ascochinga, en uso de licencia por razones de salud, convocó a una reunión de gabinete para determinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el accionar subversivo. A dicha reunión fuimos invitados los comandantes generales, quienes debíamos exponer también nuestros puntos de vista sobre el particular. Por ser un problema típicamente terrestre, correspondía al Ejército la responsabilidad primaria, y en esa condición, con el acuerdo de mis camaradas de las otras dos fuerzas, debí exponer. En extrema síntesis dije entonces que, habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las fuerzas policiales y de seguridad, sin lograr restablecer el orden alterado, y ante la inoperancia de la justicia, que por temor no había dictado una sola condena desde el 25 de mayo de 1973 hasta la fecha, a pesar de la magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas, parecía llegado el momento de apelar, como último recurso, al empleo de las Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo. Agregué que la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas para cumplir con este cometido implicaba, de hecho, reconocer un estado de guerra interna, con sus consiguientes secuelas. Entre otras, que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para reprimir. No disponían de balines de goma, ni escudos, ni bastones, ni carros hidrantes. Pero fundamentalmente carecían de entrenamiento para cumplir con una misión que les es totalmente ajena, ya que ellas están equipadas, instruidas para combatir, es decir, para hacer la guerra, donde se muere o se mata. En atención a ello se propusieron 4 cursos de acción en grado creciente de libertad de acción. El primero, muy pautado, garantizaba que no se cometieran errores o excesos, pero hacía suponer una prolongación sine die del conflicto. Entendíamos por excesos delitos cometidos que pudiera cometer el personal militar al amparo de la guerra a desarrollar. Vale recordar que al término del proceso de reorganización nacional
se hallaban cumpliendo condena más de 250 uniformados acusados de haber cometido delitos de esa naturaleza. Los cursos de acción segundo y tercero eran un gradiente más de libertad de acción. El curso de acción cuarto, que fue en última instancia seleccionado, preveía el despliegue de las Fuerzas Armadas, así como de las policiales y las de seguridad. Estas dos últimas, bajo el control operacional de las primeras, en la totalidad del territorio nacional. Y a partir de ese pliegue disperso, nada fácil de controlar, actuar simultáneamente en la búsqueda del enemigo para combatirlo donde fuera hallado. Cabe destacar que el agresor actuaba en la clandestinidad, dentro de una organización celular difícil de penetrar, lo que imponía una paciente tarea de inteligencia para localizarlo. Debo rendir homenaje al coraje cívico demostrado por el doctor Luder en aquella ocasión, quien, sin hesitar, seleccionó este curso de acción que era el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de que ocurrieran errores o excesos, pero que garantizaba la derrota del terrorismo en no más de 1 año y medio de lucha. Esta firmeza del doctor Luder no fue la misma, lamentablemente, cuando al deponer como testigo en el juicio a las juntas, se limitó a hacer una interpretación semántica del término aniquilar, olvidando, fuera de todo tecnicismo doctrinario, que la acción de aniquilar constituía la interpretación más acabada de lo que expresara el general Perón en la carta dirigida a la guarnición militar azul, luego del intento de copamiento del que fuera objeto. De esta carta rescato una frase que voy a leer. Decía el general Perón, que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para bien de la República. Reflejo también de este estado de ánimo son las palabras del del diputado Osteco durante el homenaje que la Cámara de Diputados rindió a José Rucci por motivo del atentado que le costó la vida. Dijo entonces el diputado Osteco: por eso, esta Cámara de Diputados que dicta las leyes del país debe dar amplios poderes a nuestras Fuerzas Armadas y seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo. Ningún partido político, ninguna fuerza sindical, ninguna organización no gubernamental, tampoco los medios de prensa objetaron las durísimas palabras del diputado Osteco. De similar tenor fueron las palabras del ministro de Defensa, doctor Botero, pronunciadas en el acto de cierre de los cursos de la Escuela de Defensa Nacional en diciembre del 75, oportunidad en la que expresó: ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola alternativa: el exterminio total del enemigo. Como complemento de los decretos firmados por el doctor Luder, el ministro de Defensa impartió la directiva número 1 y a partir de ella impartir la directiva número 404, lucha contra la subversión, bastante comentada en los últimos días, mediante la cual se puso en ejecución por parte del Ejército el planeamiento correspondiente a la hipótesis de conflicto marco interno. A los fines de esta guerra, cada una de las Fuerzas Armadas tenía asignadas zonas territoriales donde ejercían sus responsabilidades operacionales sus respectivos comandantes generales. Corolario. Bien podemos decir entonces que la nación argentina hubo de afrontar, de hecho y de derecho, un conflicto bélico interno, irregular en su forma, de carácter revolucionario,
con profunda raíz ideológica, alentado desde el exterior. Así lo reconoció tiempo después la Cámara Federal, a la cual desconocí por no tener competencia para juzgarme toda vez que no era mi juez natural, sino una comisión especial fulminada por el artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando dicho tribunal, al dictar sentencia en la causa número 13/84, llamada de los comandantes, sin mencionar la figura de genocidio, así como tampoco la existencia de delitos de lesa humanidad, entre otros conceptos, expresó que, en consideración a los múltiples antecedentes ocupados en este proceso, las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Agrega que algunos de los hechos de esta guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte prevista en el Código de Justicia Militar. Finalmente, que, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, debemos admitir que en nuestro país hubo una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones del propio Estado argentino. Algunos han calificado esta guerra como una guerra sucia. Yo en principio me niego a aceptar este calificativo, porque sería aceptar la existencia de guerras sucias y limpias. Prefiero seguir a Santo Tomás, que expresa, reconociendo la existencia de guerras justas o injustas, y agrega que las guerras defensivas como las que hubo en nuestra patria, en general son guerras justas. Acepto, sí, que cada guerra tiene sus peculiaridades o características propias que la hacen distinta a una de la otra. Y esta guerra, nuestra guerra, tuvo ese tipo de particularidades. Ante todo, no fue una guerra clásica, fue una guerra irregular. Y dentro de esa irregularidad, yo personalmente opino que su signo distintivo fue la imprecisión. Fue imprecisa en su comienzo, a tal punto que me pregunto, ¿quién, a ciencia cierta, puede decir cuándo comenzó esta guerra? Al margen de los decretos que le dieron forma jurídica. Pero si fue imprecisa en su comienzo, no lo fue menos en su término. Y me vuelvo a preguntar sin tener respuesta. ¿Cuándo realmente terminó esta guerra? Si bien es cierto, las operaciones militares hicieron crisis entre los años 75 y 76 y comenzaron a declinar en 1977 hasta casi desaparecer a fines de ese año, yo no me atrevería a afirmar, si fue entonces, fines del 77, que esta guerra terminó. Es más, me pregunto si aún hoy podemos asegurar que, más allá de las operaciones militares, esta guerra, usando medios no violentos, haya realmente terminado. Esta guerra materializaba la legítima defensa de la nación agredida frente al ilegítimo agresor, quien, por medio del terror, pretendía cambiarle su tradicional sentido de vida. Y la misma fue dispuesta por un gobierno constitucional, en pleno ejercicio de sus atribuciones, único caso en la región, sin objeciones por parte de los cuerpos legislativos como de los judiciales, y contó con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía. De ahí que no se levantaran entonces voces contrarias a esta decisión. Antes bien, el alivio fue la sensación imperante. Por ello resulta falso, y cuanto menos ingenuo, pretender simplificar los hechos al extremo de afirmar que los mismos fueron la resultante de un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos, en este caso jóvenes idealistas versus militares que los reprimían por pensar distinto. Todo ello frente a una sociedad ajena y expectante.